internacional es un principio que obliga a los estados y a los demás sujetos de derecho internacional a responder por sus actos o hechos cuando estos afectan una norma o principio internacional. Cabe resaltar que esto tiene como consecuencia asumir las sanciones que derivan de su conducta. En esto pueden haber sanciones, pueden haber reparaciones, pueden haber dictámenes de cese al fuego y también la garantía de no repetición. Ahora, hay que resaltar que personas naturales y jurídicas, tanto en la esfera internacional como interna, también están obligadas a cumplir con este principio, la de responsabilidad internacional, y que su contenido jurídico se fundamenta a partir de los tratados, de las convenciones internacionales y muchas veces de la jurisprudencia de los tribunales internacionales que ya han emitido. Cuando se habla de crisis del Estado-Nación, se refiere a las tensiones que enfrentan los estados, bien sea por factores de nacionalismo, de territorios, de globalización, de migración masiva, etc. Siempre son desafíos o retos que enfrentan diferentes actores y que el derecho internacional intenta mediar. De esta manera, tenemos el conflicto palestino-israelí, que es bien conocido a nivel mundial y que surge a partir del acuerdo de la firma de las Naciones Unidas en 1947, donde hace la partición del territorio y de las costumbres palestinas, cediéndole espacio al pueblo israelí. Esto ha tenido una clara afectación en materia de derecho internacional humanitario porque el conflicto ha llevado a violaciones y agresiones sistemáticas tanto de los principios como de los acuerdos por parte de Israel y a Palestina, afectando el derecho internacional humanitario y su contenido jurídico allí dispuesto. Afecta derechos civiles de los palestinos, el estatus de los refugiados, es algo que va en contra de los principios. Cabe resaltar que la ONU emitió en diversas ocasiones resoluciones, pronunciamientos que sirven para fijar ese tipo de normas o sanciones, donde dice que Israel debe desocupar los territorios invadidos, cuestión que no ha pasado, como es el caso de Gaza y Cisjordania. Es una palabra que busca la violencia o la amenaza de violencia, que generalmente se usa a partir de fines políticos, ideológicos y religiosos, pero que tiene su finalidad de infundir miedo en la población civil. El derecho internacional sanciona el terrorismo y lo considera un delito grave a través de la Convención Internacional para la Represión del Terrorismo. Si analizamos el caso palestino-israelí, la perspectiva palestina es que grupos como Hamas y el Yihad Islámica de Palestina son ejércitos subversivos que buscan esa libertad, esa reivindicación del pueblo palestino y que a través de la violencia, bien sea actos donde los grupos justifican o median en contra de la ocupación israelí, ejercen actos terroristas. Pero también está la perspectiva israelí, que es a través de las acciones militares y del sistema de seguridad invadir y ocupar espacios del pueblo palestino. Eso también genera un conflicto de intereses porque el pueblo israelí usa el derecho internacional como para justificar el uso legítimo de su fuerza y también de defensa. En sí afectan a los civiles tanto del lado palestino como israelí. Y el derecho internacional humanitario, como el derecho penal, como el derecho internacional, son fuentes, son contenidos jurídicos que buscan disminuir esta. Buenas tardes, mi nombre es Laura Jimena Pava Callejas y a continuación les voy a hablar sobre la responsabilidad internacional en el estallido de Gaza e Israel. En los últimos años, el conflicto entre Israel y Gaza ha tenido picos de violencia muy altos, especialmente durante las ofensivas militares, los bloqueos y los desplazamientos forzados. Frente a este tipo de situaciones, el derecho internacional establece el principio de responsabilidad internacional del Estado, que significa que un Estado es responsable cuando viola una obligación internacional o no evita que ocurran violaciones graves. Uno de los fundamentos más importantes es la Convención sobre el Genocidio de 1948, que obliga a todos los estados, no solo a los que participan directamente, a prevenir y a castigar actos que puedan constituir un genocidio. La Corte Internacional de Justicia ha dicho que este deber de prevenir se activa cuando existe un riesgo serio, aunque no se haya comprobado totalmente un delito. En el contexto de Gaza, en los últimos años, organizaciones internacionales como la ONU y juristas
han advertido sobre posibles crímenes graves como el genocidio que afecta al derecho internacional, incluidos ataques indiscriminados en zonas densamente pobladas, restricciones extremas al acceso de bienes esenciales y desplazamientos forzados. Estos elementos, combinados con declaraciones oficiales y patrones de conducta, han generado preocupación sobre un posible riesgo de genocidio o de otros crímenes como crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. Cuando hay ese riesgo, los estados con capacidad de influencia, por ejemplo los que proveen apoyo militar, económico y político, están jurídicamente obligados a usar todos los medios razonables a su alcance para prevenir estos crímenes. Si no lo hacen, pueden incurrir en responsabilidad internacional por omisión o por complicidad. Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Globalización. Los estados no pueden cometer ni permitir crímenes graves, tienen un deber activo de prevenirlos cuando existe un riesgo serio y pueden ser responsables no solo por sus actos, sino también por no actuar cuando tienen la capacidad de hacerlo, es decir, cuando tienen la capacidad económica, política y militar, también pueden llegar a ser responsables de ello. En los últimos años, el conflicto de Israel y Gaza ha mostrado cómo la globalización y la vulneración de derechos humanos se cruzan directamente desde la perspectiva de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La población palestina, que especialmente es en Gaza, vive una situación donde muchos derechos fundamentales están siendo vulnerados, como el derecho a la vida, a la dignidad humana, a la igualdad, a la no discriminación y el acceso a una nacionalidad, o también el derecho a una comida, a la salud, que son derechos básicos de un ser humano. Esto a través del tiempo se ha vuelto muy vulnerable, se ha intensificado con el bloqueo prolongado y la destrucción masiva, el desplazamiento forzado y discursos deshumanizantes de líderes políticos. La globalización también influye directamente en la crisis. Por un lado, el conflicto está conectado con redes internacionales de política, economía, medios de comunicación y sistemas legales globales. Países europeos, organismos internacionales y actores transnacionales han tomado decisiones o demandas ante la Corte Internacional de Justicia que impactan directamente las condiciones de vida en Gaza. Por otro lado, la globalización ha amplificado discursos raciales y la represión de la solidaridad con Palestina en muchos países occidentales. En los últimos años, Gaza se ha convertido en un ejemplo global de cómo la falta de un estado de la dinámica global de poder pueden dejar a un pueblo entero sin la protección efectiva de los derechos proclamados, mientras el conflicto se desarrolla dentro de un escenario internacional cada vez más interconectado. Sistematización actual en el derecho internacional en el conflicto de Israel y Palestina. El conflicto israelí-palestina pone a prueba la aplicación del derecho internacional, la ocupación de Gaza y Cisjordania, obligando a Israel como potencia ocupante a cumplir el derecho internacional humanitario, protegiendo a los civiles y garantizando sus necesidades básicas según el Reglamento de la Haya y el Convenio de Ginebra. Simultáneamente, el derecho internacional de los derechos humanos se aplica durante la ocupación, asegurando derechos fundamentales y limitando la discrecionalidad de la potencia ocupante. La Corte Penal Internacional también interviene investigando posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por Israel, abusando cuestiones de esta entidad y jurisdicción, también admisibilidad de los casos. La sistematización actual del derecho internacional combina el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos y la justicia penal internacional, generando un marco normativo integral que protege a la población palestina y responsabilizar a quienes cometen violaciones graves pese a los desafíos políticos y prácticos. Hola, buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Gutiérrez García. Hoy vengo a hablar sobre la responsabilidad internacional no es penal, solo en países. El derecho internacional, los países no cometen delitos como las personas. Cuando un Estado viola una norma internacional, eso lo llama hecho internacional ilícito, no delito. Por eso los países no reciben castigos penales, sino que deben reparar el daño causado a otros estados. Esto se aplica en cualquier conflicto entre países, incluyendo situaciones como Israel y Palestina, donde los estados pueden asumir responsabilidades internacionales por acciones que afecten derechos en territorios o población civil. En
resumen, los estados no van a la cárcel, pero sí pueden obligados a reparar y cumplir sus obligaciones internacionales. ODIH versus DDHH. El derecho internacional humanitario aplica solo cuando hay conflicto armado entre países y con grupos armados. En cambio, los derechos humanos aplican siempre tanto en paz como en una guerra. Por eso, el conflicto entre estados como Israel y Palestina, el DIH regula cómo deben actuar las partes durante las hostilidades, especialmente en protección de civiles. Asimismo, los derechos humanos siguen vigentes porque protegen a todas las personas en todo momento. En resumen, el DIH funciona en guerra, los DDH funcionan siempre, ambos se aplican a los países según el contexto. Medio ambiente en las relaciones entre países. Las acciones de los países pueden generar impactos ambientales que afectan a otros estados. Por eso el derecho internacional exige que los países actúen con debida diligencia, previniendo daños y protegiendo sus ecosistemas. En conflictos entre países, incluyendo Israel y Palestina, pueden haber riesgos ambientales como contaminación, destrucción y fractura física, afectación del agua o del suelo. Los estados están obligados a evitar daños transfronterizos y proteger el medio ambiente, incluso en contextos de tensión o conflicto. En resumen, la responsabilidad ambiental es una obligación internacional que accede en los países. Buenas tardes para todos, mi nombre es María Fernanda Cuellar y hoy les hablaré sobre varios conceptos. Como primer tema tenemos el terrorismo y el derecho internacional. La globalización ha transformado radicalmente el terrorismo, convirtiéndolo en una amenaza transnacional que opera sin fronteras geográficas claras. Gracias al Internet y las redes sociales, los grupos terroristas pueden descentralizar su estructura, reclutar y radicalizar individuos de forma instantánea en cualquier parte del mundo y utilizar el sistema financiero global para mover sus recursos rápidamente. Este nuevo panorama obliga al derecho internacional a evolucionar, impulsando la cooperación entre estados en áreas como la extradición y la vigilancia, al tiempo que exige que todas las medidas antiterroristas respeten rigurosamente los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. También les hablaré sobre la sistematización del derecho internacional. La sistematización del derecho internacional se refiere al proceso crucial de organizar el conjunto de normas que rigen la convivencia global, dándole estructura y coherencia. Este sistema se apoya en varias fuentes fundamentales: los tratados internacionales, que son acuerdos escritos y vinculantes entre estados, como el contrato entre naciones; la costumbre internacional, que surge de la práctica constante y aceptada por los estados como una obligación legal; y el trabajo de organizaciones como la ONU, esta última a través de órganos como la Comisión de Derecho Internacional, lidera el esfuerzo de codificar la costumbre y desarrollar progresivamente nuevas normas para enfrentar los desafíos emergentes. El cierre del caso, el caso de Ever Given, el incidente del buque Ever Given en el canal de Suez en 2021, sirvió como un recordatorio impactante de la extrema interdependencia de nuestro mundo globalizado. El bloqueo de este punto de tránsito vital reveló la fragilidad de las cadenas de suministro basadas en el modelo justo a tiempo, demostrando cómo un único fallo local puede paralizar miles de millones de dólares en comercio global. Este evento se convirtió inmediatamente en un conflicto jurídico internacional, requiriendo la aplicación inmediata de las normas de derecho marítimo, contratos y seguros para gestionar el salvamento, determinar las responsabilidades y resolver las disputas por las demoras.
enfatizando la relevancia práctica y resolutiva del derecho internacional. Muchas gracias.